Muy buenas noches, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con nuestro primer seminario con el tema de teoría de cambio. Bienvenidos, es un gusto comenzar este diplomado y luego con este tema donde, repito, hay un propósito muy importante que tiene que ver con tener las condiciones y participar en una convocatoria próxima que se va a dar en el mes de febrero de 2026 en la Fundación Gonzalo Rivarronte. He de decir que esta convocatoria de la fundación tiene dos elementos importantes para diseñar un proyecto, para meter proyectos a concurso. Primero, ellos dan una capacitación en el tema de teoría de cambio, cambiaron, hacían marco lógico, ahora cambiaron a teoría de cambio. Y otra parte que se llama retorno social de la inversión. La teoría de cambio nos sirve para diseñar proyectos con base en un mapa causal donde queden claras los problemas, los propósitos, las actividades, los resultados finales, las actividades, los productos y los resultados intermedios. Tener muy claro ese mapa y que todo lo que se haga tenga que ver con los dos polos, que tienen que ver con la detección de problemas y el propósito final de integrar los jóvenes socialmente. Entonces, esta metodología la utiliza la fundación para que todos metan bajo este formato sus proyectos a concurso. Y la segunda, que tiene que ver con retorno social de la inversión, es es una manera de calcular el costo del proyecto y qué pasaría si no haces nada. Y calcular qué pasa cuando no haces nada y cuánto le cuesta al Estado no hacer nada. Sí sabía, ¿no? Que en el tema de adicciones, cuando no haces nada, te sale mucho más caro. Es decir, si una persona primero no consume, después está en riesgo, después empieza a tener sus primeros consumos y desarrolla una adicción y sigue, y luego va a parar al hospital o a cualquier instancia de procuración de justicia o queda privado de la libertad. Bueno, se hace un cálculo de cuánto cuesta eso y es 10 veces más de lo que hubiera costado si hubiéramos implementado un plan de tratamiento. Y todavía nos hubiéramos ahorrado por lo menos 5 veces más si hacemos un trabajo eficaz de prevención. Bueno, pues la fundación le interesa mucho que los proyectos estén equilibrados en este sentido. Es decir, que el costo del proyecto señale que ese costo le ahorra al Estado una mucho mayor cantidad de lo que se está invirtiendo, por lo menos en una relación de 2 a 1. Es decir, que por cada peso invertido le ahorras al Estado un peso más. Esa es la idea. Y esos son los proyectos que si pasan el filtro de estar bien armados metodológicamente, bien organizados, el objetivo, las metas, las acciones, y miden todo, ¿eh? Todas las acciones tienen indicadores de evaluación y tienen que ser comprobables. Entonces, ahí son muy rigurosos, por eso hay que hacer una muy buena teoría de cambio para poder señalar bien los objetivos, las metas, las acciones y los indicadores con los cuales tú vas a comprobar que se cumplieron los objetivos y dar evidencia, fotos, listas, evaluaciones, instrumentos de medición para poder comprobar que se lograron esos cambios. Entonces, eh, por lo tanto, abordar hoy el tema de teoría de cambio justamente nos abona a tener una herramienta para poder estar en condiciones de concursar en esta convocatoria. Entonces, bueno, sin más, entrémosle porque no tenemos mucho tiempo. Les mandé un documento que pueden revisar para complementar la discusión del día de hoy y de manera general aquí vamos a poder ver todos los elementos. Entonces, primero hay que pensar la teoría de cambio. Nosotros la vamos a aplicar a un problema que es la adicción y con una metodología prevista que hay que ir delineando, detallando, que tiene que ver con la comunidad terapéutica. Entonces, es
la atención de las adicciones bajo el modelo de comunidad terapéutica. Eso es muy general. Entonces vamos a ir detallando y para que ustedes vayan tomando nota y vayamos teniendo muy bien armado todo este esquema. Ahí está. Entonces, eh, el enfoque que nosotros aplicamos de las adicciones tiene dos abordajes. Uno de ellos es que concebimos la adicción desde un enfoque biopsicosocial o desde la complejidad, ¿no? También se puede decir así. Es decir, que nosotros, como todos los problemas humanos, preveemos que la adicción surge a partir de causas múltiples provenientes de diferentes ámbitos, desde el individual, el familiar, el comunitario y el social. Entonces, esto ya de por sí empieza a mostrar que se trata de un abordaje complejo, porque si tú detectas las causas provenientes del área individual, pues ya te vas rápidamente a la salud mental. Y luego no solamente la salud mental, son otras cuestiones también individuales. Pero si te vas después a la parte familiar o relacional, ya entras a la teoría de sistemas y cuáles son los problemas que se generan en los grupos relacionales, como transmisión de déficits afectivos, violencia, modelos de crianza inadecuados, abandono de los hijos, en fin, múltiples causas. Y después lo comunitario, que es súper interesante el abordaje comunitario, porque pocas veces lo hacemos, pensar una comunidad como sujeto que piensa y actúa, y que se pueden intervenir justamente en esas formas de pensamiento y acción colectiva. Y ya nos da otro panorama de lo que sería la adicción. Y a nivel social, que generalmente tiene que ver con todas las causas estructurales y el acceso a derechos humanos. La condición de pobreza, nunca vamos a poder decir que la pobreza es una causa de las adicciones. Sin embargo, es un elemento que está presente y hay que tener en cuenta. Pero está eso, está la deserción escolar y se han hecho cálculos. Y, por ejemplo, alguien que deserta de la escuela aumenta 13 veces la probabilidad de consumir sustancias. Bueno, si están las tiendas ahí abiertas las 24 horas y puedes mandar pedir por Didi, pues la cosa se complica más, ¿no? No tener un empleo. Yo siempre pienso en estas colonias que están en el oriente de la Ciudad de México, toda la zona de Iztapalapa, donde se hicieron unas unidades habitacionales enormes, enormes. Son puros caseríos, es lo que llamábamos en los 70 ciudades dormitorio. Es decir, la gente iba ahí prácticamente a dormir, salía por las mañanas, toda su jornada, se trasladaba un buen rato, como una hora y media para llegar a sus trabajos, tenía toda su jornada de 8 horas, a veces eran más largas o a veces hacen horas extras, y después otra hora y media para el regreso, se les iba todo el tiempo fuera. Entonces, ¿qué pasa cuando los adultos de una comunidad salen a trabajar? Pues los niños y los adolescentes se quedan solos, sin parques, sin bibliotecas, sin vigilantes, sin una buena previsión de utilización del tiempo libre, de la diversión. A veces no hay nada. Hay que salir con una pelota a jugar en la calle o a juntarse en la esquina con los amigos. Y justamente esos son los escenarios propicios para cualquier persona que distribuye sustancias, ¿no? Hay un riesgo tremendo. Entonces, a nivel social también se tienen que pensar muchos elementos. Cuando nosotros decimos entonces que vamos a dar una intervención en el tema de adicciones, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces reducimos la intervención al tratamiento de un sujeto individual y nos olvidamos de las familias, de las comunidades y de este nivel social. Entonces, no podemos hacer eso. No es posible. No hay un tratamiento que pueda ser exitoso si omite esas otras causas que determinan o aumentan la probabilidad de la aparición de una adicción. Entonces, o se tiene un enfoque biopsicosocial, o bien lo simplificas, pero tus resultados van a quedar mermados grandemente. Ahora, hay una definición de comunidad terapéutica
que yo siempre cito después de haber leído los clásicos de comunidad terapéutica, porque tenemos a George de León, tenemos a Martin Koyman, tenemos a Domingo Comas, pues todos los que han trabajado comunidad terapéutica, principalmente todos estos personajes que salieron de Sainanon y de Dayton. Pero yo me encontré con esta definición de Elena Gotti que a mí me pareció la más clara y la más clínica, porque muchas otras definiciones aludían incluso a la responsabilidad, a lo moral, al aprendizaje como modelo de rol, pero no a la resolución de problemas emocionales, ¿no? Entonces, Elena Gotti sí puso un énfasis ahí. Y la definición que ella hace de comunidad terapéutica es que es una modalidad de tratamiento residencial para la rehabilitación de drogadictos. Ahora no se escribiría así, ¿eh? Se diría, la comunidad terapéutica es una modalidad de tratamiento residencial para la rehabilitación de personas con trastornos de dependencia en el consumo de sustancias psicoactivas. Para que hagan su nota cuando le escriban, tiene lugar en un medio altamente estructurado. Estructurado quiere decir que no hay tiempos de fiaca, no hay tiempos muertos, todo está previsto y organizado, actividades con sus objetivos y las personas que tienen que estar ahí y en dónde, un espacio adecuado para ello. Todos lo saben, todos lo conocen y todos tienen que hacer una presión fuerte para que se cumpla en tiempo y forma el programa previsto. Eso quiere decir altamente estructurado. Si uno piensa un programa, pues por supuesto que tiene que ver con el elemento psicoterapéutico. Y tú puedes irte a lo sencillo si quieres. Hacemos grupos de encuentro como Carl Rogers, que son, digamos que, de un aprendizaje más accesible. Porque si quieren ser psicoterapeutas, psicoanalistas de grupo, tienen que estudiar muchos años más. Pero podemos utilizar la técnica de Carl Rogers. Y entonces hacemos grupos de encuentro o grupos de reflexión, podríamos llamarlos también, 3 veces por semana. Pero después, y el resto del tiempo, pues por supuesto, tiempo de dormir, tiempo de desayuno, de comida y de cena. Ya van varias horas ahí. Si nosotros tenemos grupos de adolescentes, sin duda, no podemos omitir la actividad educativa. Tiene que haber un regreso a la escuela. Y entonces, si dejaron la secundaria a la mitad, tienen que terminar y le ponemos 2 horas diarias, de lunes a viernes, 2 horas diarias de estudiar, de recuperación escolar, y lo vamos a medir viendo los grados que avanza. Fácil en un tratamiento, una persona, si dejó trunca la secundaria, la termina. Y a veces en los buenos casos, hasta la prepa terminan, porque hay estos exámenes únicos. Y lo ideal sería que una persona que sale de un tratamiento, siendo joven, a la salida se vaya a inscribir a la universidad. Imagínense, ¿no? Qué afortunado sería un proceso de esas características. Y tiene su sustento, ¿eh? Después lo vemos. Pero también, si tenemos adultos jóvenes o adultos con hijos, no puedes omitir la parte de la inserción laboral. Si no sabe hacer nada, tiene que empezar a aprender a hacer algo, cualquier cosa. Entonces, sí tiene que haber un tiempo prescrito por el programa de la comunidad terapéutica para aprender, para adquirir una capacidad laboral. ¿Cuál? No lo sé. A veces caemos en el error de que si ponemos una herrería, una carpintería y todos son carpinteros. Bueno, no todos quieren ser carpinteros. Qué bueno que todos quisieran, pero si no otros quieren aprender otra cosa y entonces el programa tiene que dar respuesta a la necesidad de cada persona. A veces se puede utilizar una actividad productiva no con el fin del aprendizaje de talabartería, por ejemplo, sino aprender a organizarse en tiempos, distribución, jerarquías, mandos.
y aprender la dinámica de un trabajo. Eso también puede ser útil, pero hay que ver y equilibrar qué ponemos. Entonces, si son 2 horas de escuela y después les pones otras 2 horas de una actividad productiva, el mantenimiento de la casa es una misma actividad productiva. Estarla pintando, arreglar la plomería, que no haya goteras, impermeabilizando, los jardines, teniendo las plantas, pero muy bonitas, arreglando los jardines, incluso estudiando para saber cómo cuidar mejor las plantas. Todo eso se vuelve una actividad bastante interesante. Yo digo que todas las comunidades deberían tener un buen huerto y no es problema de espacio poner un huerto. Entonces vean, y si después le metemos también que diario vayan a correr, hagan una actividad deportiva, un equipo de fútbol, lo que quieran, pues prácticamente nos estamos agotando las 24 horas. Y si también tienen una actividad de teatro, en Tancítaro, Michoacán, lo que veíamos es que ellos tenían que saber qué onda con el cultivo del aguacate y con su cosecha y con todas las herramientas que se utilizan, las motosierras y demás, porque esa era una fuente de empleo segura que había en la localidad. Entonces el programa tiene que estar bien organizado en todas sus actividades, cubriendo las 24 horas, puede tener 2 o 3 tiempos libres durante el día. Y ellos ya eligen si van al baño, si van a fumar, si van a leer algo, si simplemente se recuestan o se sientan a platicar en el pasillo o bajo el árbol, en fin. Pero solo eso, ¿eh? Una comunidad terapéutica tiene que estar bien movilizada, muy dinámica, no, hombre, un hormiguero hirviendo. Esa es una comunidad terapéutica. Y eso es lo que significa un programa altamente estructurado. Porque justamente un programa de estas características lo que genera es un sistema de presión. Y la idea es que esa presión por hacer todas las actividades a tiempo, tener claros los objetivos y no estarse desbalagando y siempre llamando al compañero que no se retrase, que se meta, ese es el sistema de presión. Y este sistema de presión lo que provoca es que toda nuestra condición, todo nuestro prototipo de relación con los demás que está, pues con toda esta parte emocional, buena o mala, traumada o no traumada, pero nuestra patología, como lo dice Elena, se va a mostrar en los vínculos con los demás. Si presionamos, se va a mostrar más fácil. Entonces, en este sentido, la comunidad terapéutica es un dispositivo ex profeso para provocar que los residentes actúen su patología frente a los pares. Entonces, ya actuada la patología, es decir, un conflicto, siempre aparece a manera de conflicto. ¿Cuáles son esos conflictos? Que quieren abandonar el tratamiento, que ya se están peleando con alguien o se están enamorando de otra, que quieren organizar una huida, que todos los días lo primero que dicen es ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y se empiezan a generar rumores y empieza a aumentar la agresión, la violencia, atacan y devalúan el programa y casi casi nos obligan a los consejeros a estar jalando la carreta de una manera bárbara. Entonces, esos conflictos que surgen en la acción cotidiana son el insumo que nosotros llevamos a los grupos de reflexión. Entonces, aquí la idea del dispositivo es favorecer la actuación de conflictos para convertirlos en un acto analizable, que podamos reflexionar sobre de él, que podamos estudiarlo, que podamos ver las partes, que todo el mundo opine. Y seguramente al final vamos a tener una idea más completa o más compleja de esos conflictos, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. Y finalmente, Elena nos dice que la confrontación principalmente, cuando alguien le reclama a otro que está haciendo está poniendo todos los obstáculos para el tratamiento y se lo confronta públicamente, esto se llama confrontación, se aguanta, se tolera,
porque también hay una alta tensión afectiva en el grupo. Lena Gotti dice al amor responsable. Cuando hay amor responsable, entonces, justamente porque tú quieres a alguien, le vas a poder decir lo que observas para su beneficio. Es lo contrario a ser cómplice o coludirse con el otro en, en el desvío del tratamiento. Entonces, vean, ya con esta primera idea de lo que es una adicción desde un enfoque biopsicosocial, de cómo funciona una comunidad terapéutica y que también entendemos la adicción desde un enfoque psicodinámico, es decir, desde lo emocional, desde lo afectivo de la persona y sus modelos de interacción. Entonces, ahora sí nos vamos a lo que podría ser el diseño de una teoría de cambio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la comunidad terapéutica? Y anótenlo para su proyecto. Promover cambios psicológicos y en el estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Los cambios psicológicos siempre tienen que ver con la reflexión y el análisis de cómo interactúo con los demás y los resultados afectivos que obtengo de ello. Si tengo muchos problemas, inestabilidad en las relaciones, pues justamente se trata de tener aprendizajes para poderlas mejorar. A veces son graves estos problemas porque, por ejemplo, cuando hay una organización de personalidad de tipo paranoide, pues tiene que ser un trabajo profundo. ¿Cómo lograr que el otro se acerque más a las personas cuando desconfía profundamente de ellas? Y bueno, ese es un trabajo de la psicoterapia que tiene que establecer claramente cómo se trabajan estos elementos. Y vean, y esta otra parte del estilo de vida es todo esto que tiene que ver con crear habilidades sociales para la reinserción. Y eso es una palabra, pero es un chorro de tiempo y de cosas que se tienen que hacer. La escuela, el trabajo, el tiempo libre, la cultura, el deporte. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Es básicamente nuestro proyecto de vida, entonces tenemos que empezar a construirlo o a desarrollarlo, avanzarlo si ya lo tenemos hecho. Y justamente la comunidad terapéutica es un espacio donde, como su nombre lo dice, es una comunidad para el aprendizaje de sí mismo y del grupo, y que va construyendo una estructura de hábitos que tienen que ver con sus necesidades y sus expectativas. Va a estudiar lo que él quiera, va a trabajar en lo que él pueda y haya posibilidades y sea un proyecto viable, y también va a ser el deporte también que le agrada y así, ¿no? Siempre que se inicia un proceso en una comunidad terapéutica, desde luego el residente va a tener una posición participativa en la construcción de los objetivos y va a firmar un contrato terapéutico, ¿vale? Entonces, ahí la definición de comunidad terapéutica, el objetivo de comunidad terapéutica. Después ustedes pueden cambiar el texto, ¿eh? Si a ustedes les hace más sentido hablar no de cambios psicológicos, sino resolver problemas emocionales, no decir estilo de vida, sino crear habilidades sociales, pueden hacerlo, por supuesto. Entonces, pero este es un texto de referencia que nos permite organizarlo. Entonces, vamos a ver la teoría de cambio de un grupo, una comunidad especializada para el tratamiento de adolescentes. Es una comunidad de diagnóstico, se llama CEIPA, y es lo que antes era el tutelar aquí en la Ciudad de México. Entonces, son adolescentes en conflicto con la ley y consumen sustancias psicoactivas. ¿Qué es una teoría de cambio? Una teoría de cambio es un mapa causal de un proyecto de intervención con personas, comunidad, en este caso tratamiento de adicciones. Entonces, este mapa causal tiene dos polos, desde los problemas, la necesidad o problema, y el otro polo es hasta dónde queremos llegar. El propósito más amplio, más ambicioso, es que nosotros tengamos adolescentes y jóvenes integrados socialmente, cuando por integración queremos decir que tengan
todos los derechos humanos, que estén seguros, que no estén violentados, que tengan casa, que sus padres tengan empleo, que puedan acceder a la educación, este, que los problemas emocionales puedan ser atendidos, que los conflictos que viven en comunidad puedan ser resueltos. A eso se refiere con integrado socialmente. Es decir, tener comunidades cohesionadas, con un buen nivel de pertenencia, con una alta participación y organización comunitaria. Es mucho, ¿no? A ver dónde encontramos una. Pero bueno, están los dos polos, este propósito y los problemas. Entonces, tenemos nuestras comunidades donde los adultos salen a trabajar, están en condiciones de pobreza, los niños y los adolescentes se quedan solos, no hay una buena infraestructura urbana, no hay muchas escuelas, no hay muchos parques, no hay bibliotecas, no hay vigilancia, se convive mucho en las calles, hay distribución de sustancias, está normalizado el consumo. Entonces ahí están los dos polos. Hay situaciones de dependencia y el propósito que estén integrados socialmente nos pone dos polos donde nosotros tenemos que diseñar qué hay en medio para que pasemos del problema al propósito. Esto es una manera muy buena porque si nosotros partimos, el punto de partida es el problema, entonces no vamos a dirigirnos al propósito con acciones que pues, no tienen que ver, ¿no? O sea, tener jóvenes integrados socialmente, que vayan a la escuela, que estén cuidados, que tengan terapia, y de repente uno sale con pues, algún conocimiento, alguna propuesta que no te conduce a ese propósito. Y tú le dices, es que la astrología nos va a guiar por el buen camino. Dices, no, no podemos, ¿no? En esta cadena causal, la astrología a lo mejor no cabe, pero hay una manera de irlo verificando. Por lo pronto, saber que en este mapa causal lo vamos a ir analizando por partes, desde los insumos, que también se les dice actores involucrados o recursos existentes, nos van a dar la única posibilidad de actividades que son posibles realizar en función del problema. O sea, los actores, los recursos y el problema, si los articulamos de una manera adecuada, ese nos tiene que dar el programa y no otro, porque si no tenemos un recurso humano para poder realizar un tipo de actividad con base en ese problema, pues no queda. Psicoanálisis de diván para todos, no queda, no tenemos psicoanalistas. Tienen que ser psicoterapeutas de grupo, sí queda. ¿Tenemos psicoterapeutas de grupo? Sí. Si no tenemos, hay que formar psicoterapeutas de grupo. Hay que hacer, hay que construir enfoques comunitarios de salud mental. Si no tenemos nada, hay que construir esas capacidades. Pero bueno, después cada actividad tiene un producto resultado de la acción realizada, ¿no? Y que puede ser ir a terapia, puede ser ir a la escuela, puede ser capacitarse para el trabajo. La idea es que estos productos nos van a hacer referencia a un resultado intermedio, pero que del cual suponemos está articulado para el resultado final. Y esos resultados finales es el previo al cumplimiento del propósito. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, el propósito es a largo plazo, los resultados finales es al terminar el proyecto, los resultados intermedios los vemos durante el proceso en la aplicación del programa, así como los productos. Si ustedes ven esto, también están los supuestos y los riesgos. Los supuestos son las condiciones que tienen que existir para que se cumpla este mapa causal y los riesgos son las condiciones que se generan a partir de nuestra intervención que evitan que se cumpla este mapa causal. Interesante, ¿no? Ya después de esto podemos hacer nuestra hipótesis y tener nuestros indicadores de evaluación por cada parte. Podemos tener indicadores de producto, de resultados intermedios, de resultados finales y de propósito.
Avancemos. Si se dan cuenta, lo interesante de la teoría de cambio es que lo que está en nuestras manos, lo que nuestra profesionalidad nos va a ayudar a hacer un buen diseño de proyecto, es en saber identificar los problemas, tener claro todos los recursos y los actores sociales involucrados que están en este contexto de este problema. A veces ni siquiera ponemos como recurso a los mismos usuarios de sustancias, ni a sus familias. Los visualizamos como entes pasivos que reciben un servicio, pero no los vemos como recursos. Y no hay peor error en este trabajo del tratamiento de las adicciones. Nosotros tenemos que utilizar metodologías participativas donde nosotros somos la misma, nosotros que tenemos el problema, podemos ser la misma solución al problema. No tiene que haber un experto, un especialista que venga y me lo resuelva. Si se puede, qué bueno. Si no, le damos con lo que tengamos. Entonces, lo que está en nuestras manos es organizar un buen programa a partir de los recursos que tenemos para organizar las actividades que respondan a los problemas. Ya después, si nuestra intervención adecuada, lo demás va a ser resultados del proceso y eso ya no está en nuestras manos, ¿no? El resultado intermedio, resultados finales y el propósito. Nosotros, la ejecución del programa llega hasta los productos. Ya después es el aprendizaje, la capacidad que tiene la persona de obtener beneficios del programa que lo capitaliza o bien que no lo capitaliza, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Aquí está nuestra cadena causal. Selección del problema, definición del propósito, los dos polos, ¿no? Los resultados finales, la previa al propósito, definición de insumos y actividades, productos, definición de resultados intermedios, graficar la relación de causalidad de todas las acciones con el propósito, los resultados finales, intermedios, formulación de riesgos y supuestos, la hipótesis y definición de indicadores. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Este es el conjunto de la teoría de cambio. Entonces partimos de la selección del problema. Trastorno de dependencia en el consumo de sustancias en adolescentes en conflicto con la ley. Listo, ya tenemos el problema. Para la teoría de cambio hay que identificar del problema seleccionado las causas y las causas de las causas o subcausas, así como las consecuencias, en este caso del trastorno. Entonces, si nosotros estamos utilizando un abordaje biopsicosocial, quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de ubicar causas desde el aspecto individual, relacional, comunitario y social, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros ya estamos dirigiendo nuestro árbol de problemas conforme a nuestra concepción biopsicosocial de las adicciones. Entonces, en las características individuales, lo que vamos a poder ver son principalmente, esto es más comprensible para todos, incluso para las financiadoras, problemas emocionales. Si yo digo trastorno límite de personalidad, van a decir, ¿qué es eso? O sea, ¿es una enfermedad muy especial o de qué se trata? Pero si nosotros nombramos problemas emocionales, va a haber una comprensión inmediata de cualquiera que lo lea, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos como problemas individuales? Pues todas estas dificultades que nosotros observamos de manera individual en alguien. Como ustedes recordarán, siempre que se habla de adicciones, se nombran como causa la ansiedad y la depresión. Nunca nos dicen de dónde viene, ¿eh? Como si fuera única. Pero la ansiedad y la depresión tienen múltiples causas. Hay diferentes tipos de ansiedad. Hay ansiedad de separación, hay ansiedad de pérdida, hay ansiedad de muerte y la depresión igualmente. La depresión generalmente forma parte no solamente de duelos y pérdidas, ¿eh? También tiene que ver con la frustración
en el cumplimiento o satisfacción de las necesidades afectivas. Entonces, cuando yo tengo un nivel de vida emocionalmente deficitario, pues voy a tener ahí una bronca que me va a ir apagando y apagando y preferir la cama y no salir y viva es, pues el modo planta, estar siempre acostado viendo la tele, que ir a correr, no, qué flojera, que salir con los amigos, no tengo ganas, que organizar un proyecto de tratamiento de adicciones, no, es mucho trabajo, ¿no? Entonces, estos problemas emocionales, por supuesto que son cosas que nos vamos a encontrar con seguridad en diferente nivel y con biografías también particulares, ¿eh? Si aquí generalizamos, hay que tener esto en cuenta. Aunque nombremos algunos síntomas, siempre hay diferencias de grado y que corresponden a biografías particulares. Entonces, ni la ansiedad ni la depresión es una y para todos. Es cada quien va construyendo su propia ansiedad y su propia depresión. Y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar. Eh, cuando, cuando esta cuando no es la ansiedad, la depresión, lo que causa mucho esa recurrencia a consumir sustancias para salir de ella, está el trauma. Es otra de las vías regias para iniciarse en el consumo. Es decir, una manera de poder gestionar la repetición emocional del trauma, que es una vulnerabilidad muy intensa. Entonces, la sustancia puede jugar ahí un papel muy importante para no sentir esta angustia que ocasiona el recuerdo traumático. Fallas de juicio de realidad. A veces nosotros, bueno, siempre interpretamos la realidad, pero a veces lo hacemos de una manera un poco objetiva o muy, muy distorsionada. Esa es la diferencia entre salud y enfermedad, ¿eh? Entre psicosis y neurosis. Cuando hay juicio de realidad, en general podemos decir que hay una neurosis, pero cuando no hay juicio de realidad, estamos hablando de una psicosis. Pero veámoslo como un gradiente, de tal forma que no hay quien tenga una mirada objetiva de la realidad. No existen esos tipos de seres humanos. Siempre estamos colocados en medio de estos polos de juicio, no juicio, y es un gradiente. Por ejemplo, la esquizofrenia, la disociación en la esquizofrenia, pues sí está más a la ausencia de juicio de realidad y vivir más la fantasía, pero las proyecciones que nosotros hacemos regularmente y comúnmente en la pareja, pues también son disociaciones, pero no tan graves. Entonces, siempre va a ser en estos polos que nosotros vamos a poder ver la salud mental, ¿no? Qué tan severa y qué tan grave puede ser. Los déficits afectivos, bueno, pues es otra manera de hablar de la depresión y de la frustración en la satisfacción de necesidades afectivas. Y a veces estos se transmiten incluso de generación en generación. Siempre que uno revisa los expedientes en una comunidad terapéutica, uno encuentra es detallado toda esta fenomenología y siempre aparece una representación devaluada de sí mismo. Desde ahí ya nos estamos yendo a un problema de primera infancia, ¿no? De cómo se construye la identidad. Y si tenemos una percepción de nosotros mismos como, no, pues es que no la voy a hacer, no va a funcionar, no tengo la capacidad, voy a reprobar, no lo merezco, pues justamente esa representación devaluada te obliga a utilizar defensas que tienen que ver con mecanismos de defensa también, o bien recurrió al consumo de sustancias, ¿no? La impulsividad. La impulsividad es una característica bien importante porque nos está hablando del no pensamiento, ¿no? Del impulso que sale sin filtros y se tramita de una manera inmediata, sin mediar si es adecuado, si no es adecuado, si la agresión, oye, pues te va a ir muy mal si tú empiezas a descargar la agresión cuando se te ocurra. Tienes que empezar a controlarte, a mediar esos impulsos, porque si no, no la vas a hacer. La agresión. Cuando nosotros hablamos de agresión a nivel individual,
y a nivel de salud mental es cuando eh, en esta balanza de la pulsión amorosa, afectiva, y la pulsión agresiva prevalece la de la agresión, es más fuerte que lo amoroso y lo afectivo. Entonces hay una prevalencia, un predominio de la agresión en las relaciones interpersonales, pero también en nuestros pensamientos, ¿no? O sea, siempre estamos pensando en mala leche, en mala onda, en broncas. Y bueno, ya se imaginan ustedes los kilos y litros de cortisol que se producen cuando nuestro pensamiento está organizado de esta manera. En general, eh, haciendo muchas historias clínicas, muchos expedientes de personas con dependencia, hemos encontrado que por lo menos un 85% están dentro de los trastornos límite de personalidad. Eso ya nos da una información muy importante, porque nosotros tenemos que convertirnos en gente que ya está avisada en este trastorno, sabe cómo se manifiesta y sabe cómo intervenir con ellos, ¿no? El trastorno límite de personalidad es una estructura psíquica, otros dirían una aestructura, porque tiende a fluctuar entre la psicosis y la neurosis. Y no saben, ahorita yo estoy trabajando con un grupo de familias de Colombia y me llamó la atención porque dicen que todos sus hijos están diagnosticados con esquizofrenia. Y después me dicen que están bien, que están compensados, pero que después se brotan. Y a mí se me hace que justamente se tratan de trastornos límite de personalidad muy pegaditos a la psicosis. Es decir, con una provocación, con una, pues con un excitante externo del entorno, te provoca fácilmente, internamente, una defensa que tiene que ver con la disociación. Entonces, el trastorno límite de personalidad, nosotros tenemos que estudiarlo mucho. El que más lo ha trabajado desde hace 30, 40 años es Otto Kemper, tiene varios libros sobre trastornos límite de la personalidad y él hizo mucha clínica, principalmente en Estados Unidos, para atender este tipo de trastornos. Entonces, será un tema que todos nosotros debemos de conocer, ¿eh? A nivel de las características relacionales, principalmente hablamos de la familia como grupo básico, este, con el que nosotros empezamos, nacemos y crecemos, ¿no? Entonces, de este tipo de características de los sistemas relacionales, de este tipo de familias, cuando hay una situación de dependencia, hay varias investigaciones que nos han dicho que es porque ha habido un abandono real, a veces simbólico en los casos menos graves, pero en los casos más graves hay un abandono real, objetivo de los padres. Es decir, los padres no se preocupan por los hijos, no los voltean a ver, no les importa que les pase, hacen algo ahí como de simulación de cuidarlos, pero en realidad no les importa mucho. Y esto tiene un efecto patológico enorme, enorme, tanto que el consumo de sustancias se vuelve en una solución muy necesaria para ellos, ¿no? O familias donde no hay buenos modelos de crianza, o hay violencia familiar, normalización del consumo, con los grupos de pares, criminógenos. Acuérdense que estamos hablando de adolescencia en conflicto con la ley. Y después las comunidades donde ellos vienen, pues bueno, varios casos vimos donde la violencia comunitaria era evidente, la incidencia delictiva elevada, todos con abandono escolar, porque si están privados de la libertad, hubo abandono escolar, aunque intenten recuperarlo dentro de la aplicación de la medida. Consumo de sustancias. El 75% de los adolescentes que entran al sistema penitenciario en la Ciudad de México tuvieron consumo de sustancias y casi siempre bordeando en una experiencia de consumo experimental a una dependencia. Es decir, casi decimos, si no se hace nada en un corto plazo, va a haber una situación de dependencia. Y por supuesto, una vulnerabilidad social. Yo creo que estos casos de estos tipos de adolescentes con estos perfiles son los de mayor vulnerabilidad.
no por pobreza, como podrían ser la población en situación de calle. Vulnerabilidad social por el nivel de patología. Es decir, imaginen ustedes una estructura psicótica, perdón, psicopática. Pues está difícil porque ni siquiera va a querer ayuda. Entonces, va a ser una persona que tiene muy pocas posibilidades de cambio porque además no siente que tenga un problema. Ya después vamos a ver estas organizaciones narcisistas y psicopáticas de, de que su nivel de identificación y de sentir que solamente tienen cosas buenas y lo malo está afuera es tan fuerte que no les permite percibir que tienen un problema. Y bueno, ya no entramos al tema pues los grupos delictivos, ¿no? Que sabemos que están presentes aquí en la Ciudad de México, Milpa Alta y los grupos de Tepito, bueno, siempre que llega siempre te encuentras un caso en estas comunidades de adolescentes donde se presume, ¿no? La pertenencia a uno de estos grupos. Y a nivel de características sociales, vemos como causas, pues justamente, ¿no? Falta de programas sociales, desempleo, reclutamiento de grupos criminales, inseguridad social, falta de servicios, baja calidad de servicios educativos y baja movilidad territorial. Entonces, vean nuestro árbol. Y la consecuencia de este árbol es el deterioro del tejido social. Entonces, este árbol lo pueden modificar, va a ser la base del proyecto que ustedes diseñen, porque después este árbol de problemas se tiene que convertir en árbol de objetivos. Y de estos problemas tenemos que elegir dónde el proyecto permite una incidencia. Por ejemplo, grupos delictivos, no, pues no, el proyecto no da para ahí, pues táchalo, porque eso no forma parte del proyecto. Venta de sustancias, nosotros tampoco nos vamos a meter con vendedores, táchalo, porque no, el proyecto no va para allá. Violencia familiar, es así, vamos a trabajar con las familias de los chavos. Ah, vale. Este, Trastorno límite de personalidad, si necesitamos un psicoterapeuta bien picudo para que trabaje con nuestros chavos y que siga toda la escuela de Winnicott, que son los que saben trabajar con estos perfiles. Entonces, es importante que nosotros hagamos de una manera muy minuciosa, a profundidad, nuestro árbol de problemas, porque va a ser la base del proyecto. Acuérdense, la teoría de cambio son dos polos. ¿Cuáles son los problemas que tú visualizas? Porque si esto lo ve un filósofo, lo va a nombrar de otra manera. Si lo ve un artista, lo va a nombrar de otra manera los problemas. Entonces nosotros tenemos que tener una visión pues más fina, más profunda de las causas para poder determinar la construcción de nuestro proyecto, ¿vale? Tenemos los problemas y después tenemos el propósito. Ahora sí, tenemos la ruta que se tiene que ir desarrollando para nuestro proyecto. Ahora, entonces, en esta parte de necesidad-problema está nuestro árbol de problemas, con las causas, nuestro problema central y las consecuencias, ¿vale? Ahora vámonos a este otro ejercicio. El propósito, hasta dónde queremos llegar, que es la razón por la que existe el programa. Y puede ser similar ya ven que hay misión, visión en una organización, pues más o menos es así, ¿no? Algo que se ve a largo plazo. Entonces, ¿qué queremos lograr con estos adolescentes? Pues jóvenes integrados socialmente, ¿no? El propósito a más largo plazo y más amplio consiste en tener jóvenes integrados socialmente, lo cual se traduce en jóvenes vinculados a factores de protección, derechos humanos, seguridad ciudadana y desarrollo humano. Entonces, si ven, ya tenemos ahora nuestra teoría de cambio en sus dos polos, ¿no? Adolescentes integrados socialmente y todas las causas del trastorno de dependencia. ¿Cuáles son los resultados finales que nosotros presuponemos tiene que tener nuestra intervención?
O sea, tienen que ver con cambios en el estado de desarrollo de la población, sus efectos pueden expandirse a otros individuos, generalmente se producen a largo plazo y directamente relacionados con las necesidades, ¿no? Entonces, los resultados finales corresponden a todo el proceso que experimentan los adolescentes en el sistema penitenciario en este caso. Ahora, pensemos, ¿cuáles son esos resultados finales? Y acuérdense del objetivo de comunidad terapéutica. O sea, siempre vamos a buscar que haya abstinencia. Si hay un trastorno de dependencia, tiene que haber abstinencia. Porque alguien que tiene este trastorno no puede tener un consumo responsable, un consumo moderado, tiene que tener abstinencia, porque si la prueba se va al monte. Entonces, estos casos tienen que buscarse la abstinencia. Ahora recuerden, también existen los programas de reducción de daño, donde no necesariamente tienen que abandonar el consumo y lo que se le da prioridad es a mantener la vida y la salud en la medida de lo posible. No tanto buscamos que abandonen el consumo. Pero esa es la diferencia entre un programa de reducción de daño y un programa de tratamiento. El otro resultado que buscamos es adolescentes con cambio psicológico, es decir, que puedan conocerse un poco más, que tengan un mejor manejo de sus impulsos agresivos y también de sus impulsos libidinales, ¿no? Que tengan un mayor control de la gestión de sus necesidades afectivas. Ya después profundizamos en este concepto. Y adolescentes con un cambio en el estilo de vida, que eso es mucho, ¿no? A ver, ya no puedes estar ya no vas a estar en la esquina, ya no puedes estar fumando todo el día. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues a la escuela, trabajar, hacer deporte, eh, poder participar en actividades artísticas, culturales, pero hacer esa modificación en una manera de vivir que lleva una inercia de muchos años, cuesta un trabajo bárbaro, ¿eh? Y después, cuando van a la comunidad terapéutica, sí pueden implementarlas mientras están allí, pero cuando regresan a sus familias de origen, en sus comunidades, mantener la continuidad de esas actividades no es nada fácil. Y ahí es donde medimos el impacto del programa. Entonces, ¿cómo una persona que egresa se puede mantener en el trabajo sin consumo, pueda seguir en la escuela? Pues va a ser. Yo no sé qué es más importante si de estos tres resultados, pero es una combinación que buscamos entre la abstinencia, el cambio psicológico y cambio en el estilo de vida. Ahora, estos resultados son relativos, ¿no? Relativos en el sentido de no buscamos la abstinencia total, nunca más en la vida vas a consumir, no, va a haber recaídas, se van a cometer errores, forman parte del proceso. También vamos a tener dificultades de relación. Vamos a seguir teniendo ahí dificultades de cómo contactarnos, de interactuar con los demás, de tramitar nuestras necesidades. Y también no va a ser fácil encontrar un trabajo ni mantenerse en una escuela. A veces tenemos una necesidad más apremiante que podría ser lo económico que nos impide ir a la escuela. Pero los marcamos como faros a donde queremos llegar. Entonces, por eso lo dejamos con con esa relatividad en el logro de ese resultado, ¿no? Entonces, aquí está nuestro mapa. Entonces ya va tomando forma. Lo que se viene es lo más interesante, ¿eh? Es donde nosotros tenemos que poner especial atención. Entonces, insumos, actividades. Hay que ubicar bien qué recursos humanos disponibles o actores involucrados están presentes en este problema. ¿Qué recursos financieros hay? ¿O qué otros recursos existen? Después, entre estos recursos y el problema, ver qué tipo de actividades podemos realizar. Es decir, no podemos realizar una actividad si no tenemos un recurso humano adecuado para esa actividad. Y no vamos a hacer una actividad si no responde a la solución de un problema identificado. Entonces, en estos tres bloques, nosotros
encontramos la manera de estructurar un programa. Las actividades dependen de los recursos y de los problemas. Y si no tenemos recursos, hay que crear esas capacidades locales, municipales o estatales, o centros de tratamiento. En este caso, vean, es interesante porque los recursos son muchísimos, muchísimos. O sea, están los mismos adolescentes, están las familias, está toda la infraestructura. Deberían de entrar ustedes a una comunidad de adolescentes. Son espacios enormes, grandísimos, tienen canchas, tienen estadios dentro, ¿no? Tienen su iglesia. Les faltan algunas cosas como una alberca, pero tienen un espacio enorme, enorme, y tienen todas las actividades. Y ahí tienen abogados, médicos, psiquiatras, servicio odontológico, pedagogos, psicólogos, trabajadores. Tienen todo, tienen todo. Después habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué no hay un programa de excelencia que conozca todo el país de los resultados que tiene? Pero eso es otro tema. Entonces, aquí nosotros encontramos una gran cantidad de recursos para pensar qué hacer con los problemas identificados. En la mayoría de los casos, los insumos siempre son muy poquitos, ¿eh? Son muy poquitos, pero en este caso tenemos muchos, afortunadamente. Y después la actividad que se puede realizar con todos estos recursos y los problemas, hay grupos de apertura, grupos de cierre, grupos de confrontación, grupos de reflexión, hay grupos de mediación también, hay consulta psiquiátrica, consulta médica, terapia individual, terapia familiar, proyecto de vida, actividades artísticas, culturales, deportivas, educativas, psicoterapia. Está todo esto, en realidad está todo esto, ¿eh? Y entonces tenemos esto. Aquí la reflexión importante es que si nosotros logramos identificar los recursos en donde estemos, en Durango, en Cusco, en la soledad del centro histórico de la Ciudad de México, en una montaña, Tancítaro, en una colonia popular de la Ciudad de México, en Tepito, hay que ubicar los recursos que hay ahí, hay que ubicarlos para pensar en este ejercicio que es nuestra mayor exigencia en nuestro trabajo. Problemas identificados asociado a recursos existentes nos permite poner las actividades posibles que vamos a realizar. Si alguien propone una actividad que no tiene que ver con uno de los problemas, para afuera. Si somos rígidos metodológicamente, no puede quedar, no puede quedar. Tiene que seguir este mapa causal. Para eso es esta metodología, ¿no? Entonces, si queremos hacer una actividad, pero no tenemos un recurso humano para ello, olvídate. Piensa qué puedes hacer con lo que tienes. Con estos recursos y estos problemas, ¿qué actividades podemos hacer? Y entonces es ahí donde agarran particularidad cada comunidad terapéutica. Yo les decía de Tancítaro que esa comunidad no podía ser otra más que en la actividad laboral tenía que estar relacionado con el cultivo y la cosecha del aguacate, porque es lo único que se hace allí y es la actividad económica más importante del estado. Entonces había que meterse a ese tema. Si estás en otro lado, si estás en el lago de Pátzcuaro, pues vas a tratar de ser mejor pescador, cultivador de peces u otras cosas. Si tienes milpas, bueno, pues ya será otra orientación. Si estás en la ciudad, otra, una colonia popular, otra. Bueno, entonces hasta ahí va nuestro mapa causal. Los productos es el bien o servicio obtenido y que resulta de la combinación de la actividad con el recurso y los problemas identificados, ¿no? Entonces, uno de los principales productos esperados tienen que ver con el aumento de jóvenes sin consumo o que disminuyen los riesgos, ¿no? Y lo podemos poner así, este, que haya demandas de ayuda. Es decir, si la gente no pide ayuda,
no percibe que tiene un problema, pues lo que tenemos que hacer con ellos es ayudarle, sensibilizarlo, que pueda hacer un ejercicio de visualizar otras condiciones de su misma vida y que pueda ver que efectivamente tiene un problema. Y sí existe, lo que pasa es que luego puede estar negado, pero si uno le escarba, sí se identifica una situación de sufrimiento con muchos de sus problemas. Y entonces ahí tú das la posibilidad de que surja una demanda de ayuda. Por ejemplo, los chavos de calle nunca piden un programa, pero cuando atropellan a alguien, cuando se embaraza otro, cuando se muere otro compañero, es cuando ellos voltean y dicen, no, pues sí está cañón, si me pueden ayudar, acepto. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar listos para que cuando surja la demanda de ayuda, activar el proceso de intervención. Productos, la recuperación escolar, avances de grados, tener un proyecto de vida, la participación misma en las actividades del programa, que la familia construya capacidades parentales y que al terminar su estadía en la comunidad de adolescentes, en el sistema penitenciario, vean que su proceso de cambio tiene que continuar. Entonces ahí están los productos y va aumentando nuestra teoría de cambio. Resultados intermedios. Entonces ya vamos acotando más las actividades y vamos viendo cómo hacen sinergia para tener ciertos resultados intermedios, ¿no? Y que tienen que ver con estos cambios individuales que se pueden obtener a mediano plazo en actitudes, conocimientos, capacidades, comportamientos, ¿no? Y bueno, en este caso, los resultados esperados intermedios con estos adolescentes es que hay adolescentes con problemas emocionales elaborados hasta donde sea posible, adolescentes con habilidades para la reinserción hasta donde sea posible, escuela, trabajo, arte, cultura, deporte. Adolescentes con un proyecto de vida, bueno, ¿qué vas a hacer? Si vas a cambiar tu estilo de vida, ¿qué tipo de vida vas a adoptar? Y entonces no es un requisito burocrático, es la neta con qué te identificas y con qué crees que tú sí puedes seguir, ¿no? Adolescentes con redes de apoyo y familias con capacidades parentales para el acompañamiento. Y entonces aquí tenemos nuestra teoría de cambio. Voy a parar aquí porque si no, no voy a dar tiempo para que platiquemos y la finalizamos la siguiente clase. Entonces,